Bien, estamos con la grabación de lo que viene a ser la clase de sexualidad humana y trastornos sexuales. Entonces, este tema es una cuestión de algo que nosotros cotidianamente vemos en mayor o menor escala, ¿no? Todos vemos un hombre y una mujer, un niño, una niña, y así vamos haciendo comparaciones para determinar lo que vamos a ver. Vamos a compartir. ¿Están Sí, doctora, visualizando? se puede ver. Sí, Sí, se muy puede ver, bien, doctora. correcto. Entonces, lo que nos está reuniendo es hablar sobre sexualidad humana. De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial, ¿no? De la Salud sobre la sexualidad humana, esta la define pues como un aspecto central del ser humano y a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades, los roles, el género, el erotismo, ¿no? El placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. Entonces, como estamos viendo aquí, lo que se tiene como una definición es: todo gira alrededor del ser humano y a lo largo de su vida, y abarca una serie de roles y actividades que se van a hacer presentes a lo largo de ella, ¿no? También hay que tener en cuenta lo que es salud sexual, y que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere de un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y, en general, de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Eso es lo que es la salud sexual, el estado de bienestar físico alrededor de su sexualidad, siempre que esto sea libre, sin violencia y sin discriminación. Aquí vamos a hacer una breve referencia en función a lo que es la historia, ¿no? Vamos a ver, pues, que viene de tiempo esto en relación a las personas que antes han estudiado este tipo de problemas. Entonces tenemos pues que está Krafft-Ebing, ¿no? En alrededor de los 1840 a 1939. Él era un psiquiatra alemán y estudió las perversiones sexuales. Hizo un estudio de las psicopatologías sexuales y las parafilias ya desde ese tiempo. Luego viene Havelock Ellis en el 1859 a 1939. Él era pues un médico sexólogo, activista, era británico y escribió sobre la sexualidad. Estudió, hizo estudios sobre drogas psicodélicas, en especial la mescalina. Luego viene pues Sigmund Freud, de 1856 a 1939, ¿no? Es un médico neurólogo austriaco, considerado el padre del psicoanálisis. Él describió la vida psíquica inconsciente para explicar el comportamiento humano. Posteriormente, Alfred Kinsey, quien sienta las bases de la sexología científica al publicar en 1949 su famoso informe, ¿no? Que constituye un análisis objetivo del comportamiento sexual de grandes grupos humanos en Estados Unidos. Él estudió el comportamiento sexual del hombre y la mujer, ¿no? Sacó a la luz una serie de comportamientos que se consideraban marginales o inmorales. Dentro de su estudio,
más o menos él sacaba que un 60% de hombres y un 33% de mujeres habían participado alguna vez de prácticas homosexuales. Entonces, hasta la actualidad ha creado mucha controversia con este tipo de estudios. Tiene detractores, tiene gente que sigue sus puntos de vista. Posteriormente, William Masters y Virginia Johnson, que es una pareja de esposos, ¿no? Ellos estudiaron la respuesta sexual humana en condiciones experimentales y establecen los fundamentos de la sexoterapia y de ulteriores desarrollos, ¿no? Él era ginecólogo y Virginia Johnson era sexóloga. Entonces, fueron parte de la historia. Y en nuestro medio, Carlos Alberto Seguín y Humberto Rotondo, médicos, ¿no?, fomentaron el interés de los profesionales de la salud en el dominio de la sexualidad humana. Y en la década presente han surgido, pues, ya desde la década anterior, muchos cursos universitarios, principalmente para los programas de medicina y de psicología, que abordan este tema, ¿no?, desde una perspectiva multidisciplinaria. Entonces vemos, pues, que en la historia, en función a los estudios realizados por muchos médicos y actualmente en nuestros medios también, gente dedicada a estudiar problemas alrededor de la sexualidad. Entonces, otra definición que da la Organización Mundial de la Salud considera la salud sexual como la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces vemos aquí conceptos que tienden a girar alrededor de lo que viene a ser el ser humano, ¿no? En función de que sean positivos, enriquecedores y que hagan que la personalidad del hombre se fortalezca con la comunicación y el amor. Ahora hay que conocer también lo que es qué cosa es la sexualidad humana en base a los conceptos mencionados, ¿no? Que para que sea esta una sexualidad sana, deben incluir 3 elementos básicos: la aptitud, la ausencia de temores, la ausencia de trastornos orgánicos. Cuando hablamos de la aptitud, para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. Entonces, la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. Luego viene la ausencia de temores, algo muy importante, ¿no? De sentimientos de vergüenza, de culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y de deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. Entonces, como vemos, estos 3 elementos básicos para que se produzca una sexualidad sana, ¿no? Nos están indicando en qué forma estas cosas influyen en lo que viene a ser el, eh, el disfrute de lo que viene a ser una sexualidad sana. Ahora, dentro de lo que es ya la clasificación de los trastornos sexuales, en el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico 4, ¿no?, considera 3 grupos en esta categoría diagnóstica. Tenemos un grupo de trastornos de la identidad sexual, un grupo que abarca las parafilias
y un grupo que abarca las disfunciones sexuales. Vamos a ver, pues, los trastornos de de la identidad sexual, ¿no? En este trastorno, lo fundamental es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. O sea, la identidad sexual es la conciencia de ser un hombre o ser una mujer, es cómo me veo, cómo estoy sintiéndome con lo que tengo. Soy un hombre, soy una mujer, me identifico, ¿no? Son cosas que hay que estudiar. Y para este diagnóstico se requiere de 4 subgrupos de criterios, ¿no? Criterios que nos van a hacer evidenciar, ¿no? En el criterio A, por ejemplo, que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. Criterio A. Criterio B. Deben existir pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. Un criterio C. Este diagnóstico no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual. Por ejemplo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita. Y un criterio D, este trastorno debe producir un sentimiento de malestar que sea clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. Entonces, 4 criterios que son muy, muy importantes para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y poder decir a qué parte, con qué criterio voy a manejar eh, algún trastorno de la identidad sexual. Por ejemplo, el criterio A, en el que se manifiesta un deseo intenso de pertenecer al otro sexo y esto se va a revelar por un afán de adoptar el rol del otro sexo o de adquirir su aspecto físico, ya sea mediante un tratamiento hormonal o un tratamiento quirúrgico. En los adolescentes y en los adultos, el trastorno se manifiesta por síntomas tales como un deseo firme de ser considerado como del otro sexo, ¿no? Y para esto van a adoptar el comportamiento, la vestimenta y los movimientos contrarios a su sexo anatómico. Hay un deseo de vivir o ser tratado como si fuera de otro sexo. La convicción que ellos experimentan las reacciones y las sensaciones propias del otro sexo. Entonces, aquí hay un deseo de ser no el de su sexo anatómico, sino el del sexo contrario. El criterio B, ¿no? Que vamos a ver que los varones van a presentar sentimientos de que el pene, ¿no? O los testículos son horribles y van a desaparecer, ¿no? Y, o que ellos van a presentar un fuerte rechazo, ¿no? Hacia los juegos eh, o actividades propias de los niños. Van a buscar juguetes o actividades de del otro sexo. En las niñas, esto se va a manifestar muchas veces en el rechazo a orinar en la posición sentada. Van a tener sentimientos de tener o presentar en el futuro un pene, un deseo de querer que esto se realice. Y el anhelo de no querer poseer senos ni tener la menstruación. Hay además una aversión por la ropa femenina. Y este diagnóstico, el criterio C, ya mencionamos que no debe haber una enfermedad o no se puede hacer un diagnóstico si es que hubiera una enfermedad intersexual, como mencionamos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita. Y un criterio D
¿no? El trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o deterioro social, ¿no? Que va social o laboral o de otras áreas importantes en su actividad. Y la función de la edad del individuo, en función de la edad del individuo, el diagnóstico será ya clasificado como un trastorno de la identidad sexual en niños o un trastorno de la identidad sexual en el adolescente o en el adulto. Y en el caso de individuos sexualmente maduros, ¿no? Especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por ambos o por ninguno. Eh, Otra de las cosas es que muchas veces cuando estos pacientes presentan algún trastorno de la identidad, tienen un deseo muy, muy marcado, ¿no? De someterse a alguna cirugía plástica, ¿no? Que pueda transformarlos en lo que ellos desean, ¿no? En una persona con una visibilidad sexual que responda a su identidad. Y en este sentido, pues muchas veces los pacientes tienden a tomar actitudes que son negativas. Y cuando no son atendidos y comprendidos de alguna manera, ellos pueden tomar decisiones muy negativas contra su vida. Muchos de los casos de estos jóvenes o personas adultas pueden atentar contra su integridad, ¿no? Se sienten muchas veces rechazados y vemos pues que tanto ese malestar que pueden tener incluso en su mismo hogar, ¿no? Se va a transferir a sus, en el área laboral, ¿no? Y por ahí que puede ser una mala decisión lo que pueda tomar cuando no es ayudado o atendido en forma adecuada. Entonces, esa es la importancia de visualizar a las personas con trastornos de la identidad. Luego viene otro problema, ¿no? Es problema referido a lo que son las parafilias. Y las parafilias se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales. Hay impulsos de un cariz sexual que implican a objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia, o a niños o a personas que no consienten y que por lo tanto se consideran desadaptativas, pues van a dañar la calidad de vida del individuo y o de las personas que se relacionan con él. Entonces, estas situaciones que son o que van a llamar, a que se les llaman las parafilias, son actitudes que tienen ciertas personas, ¿no? Con diferentes, en diferentes situaciones, pero que pueden, que se consideran desadaptativas, ya que pueden afectar no solamente a él, ¿no? Sino a otras personas. Dentro de las parafilias, una que es muy, muy conocida y que muchos lo mencionamos y lo observamos incluso, es el exhibicionismo. Es una conducta que se va a caracterizar por un alto nivel de excitación a través de la exposición de los genitales a una persona de forma espontánea y sucesiva. Esto suele predominar en niños y adolescentes como un máximo 20-30 años y se da con más frecuencia en hombres y en lugares públicos. Se ha descrito a estas personas como tímidas, retraídas y dependientes. Entonces, aquí vamos a ver, pues, que lo que caracteriza a esto es que la persona que se exhibe o que muestra a una persona
sus genitales, va a tener un alto nivel de excitación. Entonces, esa es la idea de su actitud. Y muchas veces, pues, se le suele apresar, ¿no? Lo lleva la policía, los encierran, ¿no? Pero ahí queda. No hay un tratamiento, no hay un manejo de tipo social para tratar de ver el por qué o cómo se le puede dar ayuda a estas personas. Y usualmente, pues, hemos visto, ¿no? Incluso en las noticias que cuando los que cogen en esta actitud, pues lo golpean, le dan duro y como corolario lo llevan, al final lo le entregan a la policía. Ese es el exhibicionismo. Vemos ahí la persona que está mostrando, ¿no? Con el asombro o el susto de la persona a la cual se muestra. Luego tenemos el voyerismo. El voyerismo eh, se caracteriza por la excitación de una persona al contemplar personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. El riesgo de ser descubierto actúa como un potenciador de la excitación. Esto usualmente comienza en la adolescencia, pudiendo ser pasajero o tornarse ya crónico. Suelen ser tímidos y con cierta dificultad para iniciar o mantener relaciones de pareja. Aquí también esto es muchas veces visto, ¿no? En lugares eh, donde se reúnen las parejas, en su auto, en zonas un poco alejadas y ser sorprendidas muchas veces por estas personas que los están observando. Cuando se cogen a estas personas suelen ser eh, o de tener una apariencia tranquila, ¿no? De que no, no, pues no matan, como quien dice, una mosca, ¿no? Así que también son problemas de tipo psicológico que pueden ser sujetos de tratamiento, o que deben ser sujetos de tratamiento. Y vemos pues la imagen de alguien que está observando una actividad. Luego tenemos el froteurismo. Este consiste en la excitación erótica a través del rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Estas actividades se ven muchas veces y se realizan en lugares públicos como pueden ser el metro, ¿no? Las discotecas o un autobús. El froteurismo va acompañado de masturbación ante el recuerdo. Afecta a hombres entre 15 y 20 años. Esto también es otra de las cosas que muchas veces se toma actitudes contra estas personas cuando se los sorprende, ¿no? Molestan mucho, incomodan mucho a las personas, a las mujeres a las cuales se les realiza o que son sujetos de ese tipo de personas. Entonces, también buscan los lugares donde hay aglutinación de gente, ¿no? O se hacen pasar como personas que no, pues, no están teniendo ese tipo de conducta. Aquí vemos pues un hombre aproximándose a una persona, la mujer tratando de identificar pues ponerse a buen recaudo. Luego viene el fetichismo, ¿no? El fetichismo es la persona que se excita observando y manipulando los objetos inanimados como ropa interior femenina, ¿no? Eh, una persona es practica el fetichismo cuando tiene ese tipo de conducta.
suelen masturbarse mientras tocan las prendas femeninas, ¿no? Pueden ser hombres heterosexuales, ¿no? Y dentro de este podemos definir el fetichismo transvestista, que consiste en ponerse ropa interior del sexo contrario, cuando están solos o cuando realizan el acto con su pareja. Entonces, estos son conductas, ¿no? Conductas en las cuales, si se tornan repetitivas, ¿no? Ya se hacen y van a formar parte de las parafilias. Y, y vamos a ver, pues, que el solo hecho del contacto con algo que le pueda producir excitación, vamos a estar frente a un acto de fetiche, ¿no? De fetichismo. Vemos un hombre allí que tiene un fetiche por los zapatos y los pies de las mujeres, ¿no? Y hay así muchos fetiches a los cuales el hombre se aboca, ya sea solamente tocándolos, ya sea visualizándolos o muchas veces entrando a hurtadillas a las casas y robándose las prendas femeninas o aquello que viene a ser su fetiche. Luego viene lo que es considerado, pues, lo peor que puede haber dentro del ataque hacia niños, lo que es conocido como la pedofilia o paidofilia. Y se llama así al trastorno que es caracterizado por la excitación o placer sexual a través de fantasías y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño entre 8 a 12 años. Entonces, este tipo de actividad que lo hemos visto muchas veces en instituciones, ¿no? Eh, en las cuales muchas veces los niños se le depositan con la confianza de que están bien cuidados y pueden ser víctimas de lo que es el abuso del adulto. Entonces, de esta manera es como se ve la pedofilia, se ve a lo malo y llevándose a un niño. Entonces, en la Biblia incluso lo dice, ¿no? Que a todos les puede pasar algo, pero a los niños no se los debe tocar. Y otra parafilia, ¿no? Viene a ser el sadismo. Y el sadismo es la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente. Contiene impulsos sexuales y comportamientos que van a implicar actos reales con o sin el consentimiento de la víctima. La persona que ejerce el sadismo puede violar o no a la víctima, incluso masturbarse o penetrarla con objetos. Eso es la actitud que tienen las personas que practican el sadismo. Producir, ¿fue la imagen? Se dejó de compartir, doctora. Ahí Ahora estamos. ya volvió, sí, ya volvió. Correcto. Sí, doctora, ya volvió. Ya, gracias. Bueno, como decíamos que el sadismo lo que busca es lograr excitarse sexualmente haciendo daño a la otra persona. No necesariamente tiene que haber consentimiento de la víctima. Y no solamente con su sexo puede atacar a la víctima, sino puede utilizar hasta objetos para poder ocasionar el daño y lograr lo que para él es excitarse sexualmente. Entonces aquí vemos pues un objeto
que utilizan los sádicos muchas veces para ocasionar el daño a la otra persona y lograr, mediante el sufrimiento del otro, lograr excitarse y obtener placer sexual. Luego tenemos el masoquismo. El masoquismo implica la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para obtener placer sexual. Es una de las parafilias más claramente dañinas, ya que limita la libertad de las personas. Luego viene también el sadomasoquismo, es un trastorno y categoría clínica, no debe ser confundido con la idea de sadomasoquismo relacionado con ciertos tipos de juegos sexuales, basados en el mutuo acuerdo y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer sexual en otras tendencias, ¿no? Aquí hay que hacer una disquisición, hay que separar lo que viene a ser el comportamiento de la pareja, ¿no? El comportamiento de la pareja implica muchas veces consentimiento de ambos, o sea, que ambos en su vida de pareja pueden tener una conducta que puede parecer dañina, pero para ellos no lo consideran de esa manera, ¿no? Cuando limita la libertad de otras personas, allí vamos a considerar esa conducta es dañina, ¿no? Aquí lo que el masoquista busca es la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para obtener placer sexual. Básicamente distinto a lo que se practica como el sadomasoquismo dentro de lo que es las conductas en las parejas, ¿no? En algunas, cuando sale o se extralimitan o ya son marcadamente dañinas para una u otra, es que son tomados como problemas y con actitud de ser tratadas. Por ejemplo, esto puede parecer una actitud, ¿no? El hombre está sometido a lo que viene a ser un daño o un ataque de aparentemente una mujer, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que abarca las parafilias. Marcadamente situaciones de conductas que muchas veces son llamativas porque actúan de una manera compulsiva o de una manera que afecta a otras personas. Y todas estas identificadas como parte de lo que son los trastornos de la sexualidad. Otro temas, otro punto a tratar son las disfunciones sexuales, ¿no? La primera que son trastornos segundo que son las parafilias y tercero que son las disfunciones sexuales. Otra vez. Parece que hay problemas, no sé si es de mi servidor. Se puede ver, doctora. Ahora Disfunciones sí, ¿no? sexuales. Sí, sí, Ya, se puede ver. correcto. Entonces, tenemos las disfunciones sexuales que vienen o que incluyen a todas las alteraciones que se producen durante el acto sexual. Pueden presentarse al inicio de la vida sexual o incluso más adelante. Aquí vamos a ver que las causas pueden ser físicas, pueden ser psicológicas o pueden ser ambas, ¿no? Y dentro de estas tenemos varias como trastornos del deseo sexual, ¿no? Aquí dentro de lo que engloba los trastornos del deseo sexual tenemos el deseo sexual inhibido. Este está caracterizado por
un déficit en las fantasías sexuales y en la falta del deseo sexual. Esta apatía no solo incluye un desinterés por el sexo, sino por toda conducta sexual como la masturbación, por ejemplo. Y suele ser mucho más frecuente en mujeres el deseo sexual inhibido, ¿no? Aquí vemos como entendemos la palabra de inhibido, como que la mujer no tiene no tiene deseo sexual o no tiene ninguna fantasía, ni tampoco por el sexo, por la masturbación, o sea, el sexo en solitario. Y estamos viendo que es mucho más frecuente en mujeres. Trastorno por aversión al sexo. Aquí las personas con este trastorno evitan todo contacto genital y suelen presentar un elevado nivel de ansiedad y pánico ante el acto sexual. También es mucho más frecuente en mujeres. Muchos de estos trastornos, como vamos a ver más adelante, tienen un fondo, ¿no? Familiar, un fondo de casa con relación a tabúes. Trastorno de la excitación sexual. Este trastorno de excitación en la mujer es un fallo, ¿no?, en mantener la lubricación propia de la excitación sexual hasta la terminación de la actividad. Entonces, en la mujer no hay como que no hay una concentración en lo que es conciencia de la relación, dado que su organismo no logra tener una lubricación adecuada para que siga con la actividad sexual. Y en el varón hay un fallo total o parcial para mantener la erección hasta el final del acto sexual. Aquí el más frecuente es la impotencia, ¿no? Un trastorno de la excitación sexual. Y pues no han logrado la buena relación en pareja, entonces como que hay una especie de temor, ¿no? Luego vienen los trastornos del orgasmo. Incluyen disfunciones sexuales masculinas y femeninas y la eyaculación precoz. Dentro de esta categoría también podemos encontrar la disfunción orgásmica femenina, la anorgasmia, que se define como una ausencia o un retraso del orgasmo durante toda una actividad sexual normal. Suelen predominar los factores psicológicos frente a los orgánicos. También existe la disfunción orgásmica masculina, que se caracteriza por la ausencia o retraso del orgasmo en el hombre tras una excitación normal. Aquí, cuando hablamos de anorgasmia, y que es mucho más frecuente en este trastorno del orgasmo, es mucho más frecuente en las mujeres porque las mujeres muchas veces no dicen, ¿no? Y es causa muchas veces de separación, de divorcios, de problemas, cuando no lo enfocan o no buscan la ayuda necesaria para poder ver qué cosa es lo que está condicionando este tipo de problema. Los tabúes, los miedos, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer pueden ser condicionantes de este tipo de problemas. Y vemos pues que cuando no hay la satisfacción de la pareja, alguien va a salir incómoda, ¿no? Y una de ellas es la eyaculación precoz. Luego vienen los trastornos por dolor. En las mujeres encontramos lo que viene a ser la dispaurenia femenina, en un 12% de las mujeres lo padecen. Y aparece
asociada a problemas de vaginismo, normalmente. Y el dolor puede presentarse en todos los intentos del coito o en determinadas posturas. Entre las posibles causas suelen ser que hayan algún problema a nivel de vagina o puede haber alguna patología, ¿no? a nivel de los genitales que pueden ser condicionantes de que la mujer presente este dolor en la relación. En los hombres también puede darse dolor en la eyaculación o infecciones de uretra, condicionado siempre algunas veces, ¿no? A problemas de infección. Y el vaginismo puede darse aún cuando la mujer responda de manera adecuada a la excitación sexual. El problema llega a la hora de realizar el coito. Se produce, vamos a encontrar un espasmo, ¿no? Un espasmo reflejo que hace que se contraigan los músculos de la vagina, provocando así el cierre de la abertura vaginal. Vamos a ver que hay intentos, ¿no? Intentos de culminar, pero aquí no hay, digamos, al momento de avanzar hacia lo que es culminar la relación, hay una especie de una actitud refleja, ¿no? Un espasmo que impide que pueda haber la oportunidad de que penetre la vagina la pareja. Entonces, este vaginismo también es un gran problema. Entonces, hemos visto que hay una serie de condicionantes, tanto ya sea las parafilias, ya sea trastorno de identidad o ya sea los problemas de disfunción sexual. Entonces, esto debemos de tratarlos, debemos de llegar a encontrar lo que es la ayuda a estas personas, ¿no? Siempre y cuando se acerquen y no sean, digamos, pasado por alto. Aquí muchas veces cualquiera de los problemas estos de trastorno sexual tiene que ser teniendo una actitud positiva, ¿no? Del paciente, pueden ser llevados por los familiares, la madre, ¿no? Pueden acudir ambos, ¿no? Por algún problema de tipo de pareja, problemas que quieren solucionar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros o las personas que van a manejar este tipo de problemas es una buena historia, ¿no? Una buena relación, ¿no? Para obtener la información válida para comprender estos trastornos sexuales, para establecer el diagnóstico y para formular una estrategia terapéutica adecuada. Entonces, la piedra angular del diagnóstico es la entrevista clínica. Igual, ¿no? Se completa con la exploración física, con las pruebas de laboratorio y otros métodos especiales de diagnóstico desarrollados por la medicina sexológica. Aquí es la historia clínica, ¿no? La historia clínica es la atención del paciente, verlo, conversar con él, hacerle una evaluación, pedirle de ser necesario algún examen complementario y de acuerdo a la especialidad, desarrollar las pruebas para llegar al diagnóstico. Aquí vamos a tener que desarrollar algunos interrogantes, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, análisis de la molestia principal, del examen de la condición sexual, determinación de la condición médica, de la condición psiquiátrica, evaluación de la historia psicosexual y familiar y evaluación de la relación de pareja. Cuando hablamos del análisis de la molestia principal, tenemos que pues, ver si realmente es un trastorno psicosexual o es una expresión solamente de que hay algún problema, ¿no?
que puede ocurrirle a cualquier persona. O sea, no necesariamente tiene que ser algo patológico, ¿no? De repente solamente es producto de un estrés, de una tensión en casa, ¿no? O en el trabajo, qué sé yo, que se traduce en algo en la casa. Cuando hablamos de examen de la condición sexual, que tenemos que ver allí, por ejemplo, en la pareja, ¿no? En qué momento hay problemas, cuándo es que su conducta o su relación de pareja está alterada. Y también tenemos que ver cómo es que, qué experiencia tiene el sujeto, ¿no? O la persona con respecto a lo que es su experiencia sexual. Y cuando hablamos de la condición médica, tenemos que ver si es que de repente el paciente puede estar tomando alguna medicación que puede hacer que tenga una conducta un poco exagerada o que no responda a una relación, a una actividad en forma natural, ¿no? Y tratar de ver tratar de ver básicamente qué cosa es lo que está interfiriendo en la relación de pareja. Si es que alguna enfermedad previa, ¿no? Que pueda tener también. En esta evaluación tiene que hacerse un desmenuce de todo aquello que puede estar siendo lo que hace que el paciente ya sea actúe en demasía o no actúe, ¿no? Y que si es que preguntar también a la pareja si es que fue así antes de tomar tal medicación o puede ser consecuencia también de este tipo de problema. Y con respecto a lo que es la condición psiquiátrica, a ver, hay que ver también cómo es, digamos, la vida cómo ha sido la condición de este paciente, si ha habido algún algún problema psiquiátrico que haya en algún momento de su vida tratado de solucionar o haya recibido alguna atención, ¿no? Y cuando hablamos de la evaluación de la historia psicosexual y familiar, tenemos que ver, pues, cómo es el comportamiento en la familia, cómo ha sido su ámbito familiar, ¿no? Eh, pueden haber habido en la familia alguna conducta negativa, ¿no? Que pueden condicionar que la conducta en el hombre o la mujer puedan ser de tipo muy severas, ¿no? Y que tengan que tratar no solamente a la pareja, ¿no? Ya sea por separado o con el cual de las dos son las que tienen mayor compromiso y sí, por allí viene esto de su familia, tratar de ver con qué, si hay alguien en la familia que se le pueda también manejar para incluir en lo que viene a ser la terapia. Y por último, tenemos que ver también, pues, cómo está la pareja, ¿no? Y si es que tenemos que ver que cómo es la conducta de ellos, cómo empezaron su relación, si a lo largo de lo que viene a ser la vida en común, esta relación se ha, digamos, deteriorado, ¿no? O en qué momento es que se ha perturbado este tipo de actividad y de relación que haga que estén buscando pues la ayuda para poder tener una mejor vida en común.
Entonces, habiéndonos hecho o tratado de buscar cuáles son las interrogantes para poder darle una ayuda al paciente, ya vamos a pasar a un tratamiento. Y la evaluación va a determinar el tipo de tratamiento que sea más adecuado, que se ajuste o que vaya a ayudar a nuestro paciente. En algunos casos se va a privilegiar el tratamiento médico o quirúrgico y en otros el tratamiento básicamente psicológico, ¿no? Y hemos dicho que muchos de los pacientes cuando tienen trastornos de identidad lo que buscan es parecerse más al sexo con el que se identifican. Entonces, para esto hay una transición en la cual tiene que haber mucha ayuda psicológica para que sea el camino adecuado, si es el quirúrgico el que se va a tomar. Y si el problema va a ser orgánico y que no puede ser superado en forma adecuada, se va a imponer el consejo y la rehabilitación sexual. Y si el problema, si la condición psiquiátrica es la responsable del problema, también debe ser tratada como tal. Ahora, si los factores psicológicos son los responsables de este trastorno sexual que padecen, entonces la psicoterapia y la sexoterapia son las indicadas. Entonces, cada esfera que esté comprometida debe ser tratada como tal y darle pues la importancia de vida para que explicándole a- al familiar, en el caso de que sea un problema de identidad y sean pacientes que sean dependientes, o a la pareja en el cual, si es que tienen algún problema de tipo eh, em, de disfunción sexual. Y por último, aquí vamos a ver pues que dentro de lo que uno busca para el manejo de lo que es las disfunciones está la terapia sexual. Esta apunta a mejorar la comunicación de la pareja, a proporcionar la información adecuada y así corregir las creencias erróneas acerca de la sexualidad, de modo que ésta sea integrada en forma natural en un clima de aceptación del placer como un componente vital de la relación en pareja. Aquí tenemos que ver nosotros que muchas de las parejas en el momento de la terapia va a salir a relucir una serie de cosas que la paciente, la mujer o el varón toman como lo que es bien o mal, que es bueno o que es malo, o que está bien o que está mal. Entonces, y que se vienen dando por el ámbito familiar, una madre muy determinante, no, que no salgas porque los hombres son malos, no, que porque hacen esto y después se van, o porque entonces, digamos, va a haber aquí una cosa que está muy enraizada en su mente y que así tenga la buena relación, por ahí ciertas actitudes no le van a parecer que está bien, ¿no? Al contrario, le va a parecer que está mal y su negativa o su rechazo va a hacer que la relación en pareja no marche de lo mejor. Entonces, siempre cuando nosotros tengamos un paciente de un comportamiento que nos parezca inadecuado, no solamente digamos, en terapia, sino en lo que viene a ser las conductas em, que tengan a nivel social, estos deben ser pues atendidos y llevados a poder tener una serie digamos, eh, conversaciones para tratar de llegar al problema o referirlos, ¿no? Ya sea a psicología o el área en el cual se abocan con estos temas. Entonces, dentro de lo que es eh, la sexualidad y sus trastornos, vemos pues que todo termina muchas veces con una terapia sexual adecuada para que la pareja logre una armonía, logre una vida en común satisfactoria,
con las actitudes y los gustos que ambos tengan, ¿no? Porque dentro de la pareja está permitido todo aquello que ellos consideren que no hace daño o no le afectan en su sentimiento de persona y su autoestima, de ambos, hombre y mujer. Bien, entonces, esto es lo que les he traído para en este día sobre lo que viene a ser los trastornos sexuales dentro de lo que es la sexualidad humana, ¿no? Haciendo una disquisición entre qué es salud sexual, que es un trastorno y qué opciones de terapia o de ayuda podemos darles. Muy bien, a su disposición. Si hubiera alguna pregunta y puedo resolverlo con gusto. Ruth. Doctora, está todo claro, doctora. Ya con esto hoy día terminamos las clases. Mañana posiblemente en la noche o el sábado en la noche va a ser el examen final, doctora. Bien, correcto. Entonces, vamos a dar por culminada nuestra exposición de hoy día y pues les agradezco